Un muy cordial saludo para toda nuestra comunidad universitaria. Mi nombre es Wilmer Grass y a continuación estaremos revisando los parámetros institucionales de la biblioteca para la entrega de trabajos de grado basados en el formato APA séptima edición. Pues bien, los parámetros que estaremos revisando en esta ocasión tienen que ver con los parámetros de presentación forma, valga la redundancia, citación, referenciación y al final algunas recomendaciones para el envío del trabajo de grado en biblioteca, algunos tips importantes. Hay que mencionar que, como ya lo saben, los parámetros de presentación y forma tienen que ver con todo lo referente a cómo vamos a configurar nuestro procesador de texto Word, ¿listo? Conforme a estas indicaciones de APA séptima edición. Hay que aclarar en este punto que algunas de estas especificaciones se mantienen en la APA sexta edición como un parámetro institucional, es decir, un ejemplo de esto sería que en APA séptima edición nos permite utilizar algunos diferentes tipos de fuentes, ¿sí? Dentro de creo que 4 tipos diferentes de fuentes en nuestro trabajo. Sin embargo, en biblioteca vamos a continuar recibiendo los proyectos de grado en el tipo de fuente Times New Roman a 12 puntos. Otros parámetros importantes: el interlineado debe ser de 2.0 o doble, texto justificado, no alineado a la izquierda, sino justificado. Márgenes deben ser uniformes, de 1 pulgada o 2,54 centímetros en todas las hojas tamaño carta. La paginación, esta debe ser consecutiva. Vamos a utilizar números arábigos, no utilizamos números romanos en nuestro trabajo. Y esta paginación debe comenzar desde la portadilla. Otro detalle importante que ya vamos a profundizar es el tema de la cornisa, la cual es un encabezado que va en la parte superior de la hoja. En todas las hojas, este encabezado o esta cornisa no debe superar los 50 caracteres contando entre letras, puntuación, espacios entre palabras y debe estar alineada en la parte superior izquierda. Y por último, vamos a revisar que en nuestros párrafos, en el texto como tal, siempre que iniciemos un párrafo vamos a aplicar una sangría de 0,5 pulgadas y 1,27 centímetros, el cual pues es su equivalente. En este punto, antes de continuar, quiero mencionarles que todos los parámetros que acabamos de ver y todo lo que vamos a profundizar a continuación en las hojas preliminares, la configuración como tal de su procesador de texto Word, de su documento, todo esto ya está listo en una plantilla que tenemos disponible en nuestros portales, en la página de la biblioteca, en la plataforma de Bookliq, lo cual les vamos a mostrar al final. Pero lo que quiero que me entiendan es que no deben de pronto asustarse o pensar en cómo van a configurar todas estas especificaciones, sino que todo esto ya está listo. Entonces vamos a mostrar como tal cómo tendría que verse nuestro documento, pero vuelvo y les menciono, esta plantilla en Word con todos estos parámetros ya está lista para que por favor la descarguen y la puedan utilizar en su proyecto de grado. Pues bien, sin más preámbulos, empecemos con la primera hoja, la cual sería nuestra portadilla. En APA sabemos que solo utilizamos una hoja para ingresar, para consignar toda la información de nuestro proyecto de grado, la cual es nuestra portadilla, a diferente de otras normas como ICONTEC, que utiliza 2 portadas, portada y contraportada. En APA solo utilizaremos una para consignar toda la información del proyecto de grado, nuestra información como autores y la información institucional. Básicamente la estructura de nuestra portadilla inicia acá en la parte superior alineada a la izquierda, la cual es la cornisa que les estaba mencionando. Así debe verse la cornisa. Esta debe ir en mayúscula sostenida y no debe superar los 50 caracteres. Vemos que al frente está la paginación, ¿bien? Es decir, paginación alineada a la derecha en la parte superior y cornisa alineada a la izquierda en la parte superior también.
¿Qué es la cornisa? Básicamente la cornisa es el mismo título de nuestro proyecto de grado, pero sintetizado en 50 caracteres. Si nuestro título es largo, simplemente lo que vamos a hacer es sintetizarlo o resumirlo en 50 caracteres, lo ponemos en mayúscula sostenida y lo plasmamos en esta parte superior como un encabezado. Aquí debo aclarar que en APA la única parte que va a ir en mayúscula sostenida es la cornisa. Vemos que en el resto de la portadilla no hay mayúscula sostenida, ¿verdad? Solamente mayúscula inicial siempre. Asimismo, para los títulos, independientemente del título que sea, primero o segundo nivel, siempre utilizamos mayúscula inicial, no mayúscula sostenida. Aclarando esto, podemos revisar ahora sí la estructura de nuestra portadilla, la cual empieza con el título del proyecto de grado, después vendrían el nombre o los nombres de los autores, después de esto vendría esta leyenda, muy importante, trabajo de grado para optar al título D. ¿Listo? Debemos consignar esta leyenda o proyecto de grado para optar al título D, etc. Seguido de esto vendría la información muy importante concerniente con nuestro director y nuestro codirector, si es que tenemos codirector en nuestro proyecto. Lo importante es que podamos mantener esta estructura. Ponemos la palabra director, debajo ponemos el nombre completo de nuestro director y debajo vamos a consignar el título académico completo y de mayor rango que ha adquirido nuestro director hasta ese momento. ¿Listo? Entonces vamos a consignar el título de nuestro director de mayor rango en esta parte. Y lo mismo aplicaría para nuestro director. Ya debajo vamos a consignar la información institucional relacionada con la universidad, facultad a la que pertenecemos, la escuela a la que pertenecemos, el programa académico que estoy desarrollando, la ciudad, que en este caso tendría que ser Bucaramanga, porque es aquí donde vamos a entregar el proyecto de grado en la sede central, y el año actual en el cual estamos entregando nuestro proyecto de grado en Biblioteca UIS. Es decir, no vamos a poner un año diferente a este, ni una ciudad diferente, así estemos estudiando de pronto a distancia. La ciudad tendría que ser Bucaramanga y el año actual en el que entregamos el proyecto de grado en Biblioteca UIS. Seguido de esto, después de nuestra portadilla, vendría en ese orden las hojas de dedicatoria y agradecimientos, las cuales no tienen un formato especial, simplemente es algo muy personal. Y de hecho, si no quieren plasmar una dedicatoria y agradecimientos, no están obligados, no hay ningún problema. ¿Listo? Les vuelvo y les aclaro que estamos viendo el orden de las hojas en el que debe venir su proyecto, las hojas preliminares como tal, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En ese orden de ideas, después de dedicatoria y agradecimientos, entonces vendríamos con la primera hoja de la tabla de contenido, ¿ok? Hay algunos tips muy importantes a tener en cuenta en cuanto a nuestra tabla de contenido, independientemente de que se lleve una, dos o tres hojas nuestra tabla de contenido, no es relevante ese punto. Lo importante es tener en cuenta que debe venir completamente alineada a la izquierda, así como la vemos acá. Ustedes saben que cuando estamos trabajando con títulos por niveles en el Word, al generar una tabla automática, nos la va a jerarquizar, es decir, va a poner los títulos de primer nivel por acá, después le agrega una sangría a los títulos de segundo nivel por acá, a los títulos del tercer nivel los va a poner por acá, etc. Lo que vamos a hacer es quitarles esa sangría para que todos nuestros ítems de nuestra tabla de contenido se puedan ver completamente alineados a la izquierda. ¿Listo? Otra recomendación importante, hay unos ítems o títulos que no deben llevar número de capítulo, como lo podemos ver acá. Introducción sería uno de estos, referencias bibliográficas y apéndices. Estos tres ítems no llevarían número de capítulo, como lo podemos ver en la imagen. Después de nuestra tabla de contenido, vendría otra sección muy importante, la cual es la sección de listas especiales. En la sección de listas especiales es en esa parte en donde vamos a listar todo ese material, todos esos materiales que pudimos haber insertado a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. Dígase como imágenes, fotografías, tablas, etcétera. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta para nuestra sección de listas especiales? Bueno, primero que las estamos organizando numéricamente de forma consecutiva, como lo podemos ver acá.
tabla 1, tabla 2. Cada tabla o figura debe tener su título y su paginación, lo posible automática. Y bueno, vamos a plasmar el título lista de tablas, lista de figuras. Aquí quiero hacer otra aclaración muy importante, es la siguiente. En APA, todo aquello que tenga formato de imagen, como una fotografía, valga la redundancia, una imagen, un dibujo, una ilustración, un gráfico, cualquiera de estos los vamos a englobar en el mismo término figura. Es decir, a las fotografías no les vamos a poner fotografía, fotografía 1, fotografía 2, ilustración 1, ilustración 2, etcétera. No, vamos a llamarlas figura. Incluso si es una fotografía, si es un gráfico, vamos a ponerle el término figura, figura 1, figura 2, figura 3, etcétera, su título y su paginación. En este orden de ideas tendríamos lista de tablas, tendríamos lista de figuras y otra lista muy importante que tendríamos en nuestro trabajo sería la lista de apéndices. La lista de apéndices es muy importante, es la lista de ese material complementario que vamos a utilizar para apoyar nuestro trabajo, para soportar nuestra investigación, etcétera. Y si vamos a mantener nuestros apéndices dentro de nuestro trabajo, estos irían ubicados después de referencias bibliográficas. Allá es donde los vamos a poner organizaditos. Y acá en las listas especiales los vamos a organizar de manera alfabética, si no superan los 27 apéndices, o de manera numérica si superan los 27 apéndices, ¿ok? Tener en cuenta esos detalles. Ahora hay una situación que se puede presentar, que presentan algunos estudiantes, y es el hecho de que no quieren que su trabajo se vea muy grande, que quede de muchas hojas, y para solucionarlo, pues necesitan saber qué hacer con los apéndices, porque tal vez son muchos, porque tal vez son pocos, pero cada uno es muy extenso, de muchas hojas, etc. En este caso, tenemos una solución, es muy sencilla. Recuerdan que les mencioné que si los apéndices van dentro del trabajo, estos irían, ¿dónde? Después de referencias bibliográficas, ¿verdad? Pues hay una opción y es la siguiente. Si no queremos que nuestros apéndices hagan que nuestro trabajo quede muchísimo más extenso, pues podemos quitarlos de nuestro trabajo, no los vamos a agregar en el proyecto de grado, en el libro como tal, sino que vamos a crear una carpeta, la cual vamos a llamar apéndices. En esta carpeta vamos a insertar o vamos a meter todos estos apéndices y los vamos, después de ello, vamos a comprimirla. Y cuando llegue el momento de enviar su proyecto de grado a Biblioteca WIS, simplemente es cuestión de enviar también esta carpeta comprimida, subirla, cargarla en ese momento. En ese caso, en la lista especial, simplemente vamos a organizarlos de todas maneras, porque usted los menciona a lo largo del desarrollo de su trabajo, ¿sí? Cada vez que dice, como podemos ver en el apéndice A o en el apéndice F, ¿cierto? Hacemos referencia a ellos, es necesario hacer una lista, pero no vamos a poner paginación, sino que en su lugar vamos a poner esta leyenda. Ver apéndices adjuntos y pueden ser consultados en la base de datos de la Biblioteca WIS. En ese orden de ideas, simplemente no estarían dentro de nuestro proyecto, sino que los enviamos para que la Biblioteca WIS los pueda publicar en su base de datos y puedan ser consultados allá. Otra lista interesante sería el glosario. No es una obligación poner glosario en nuestro proyecto. Sin embargo, si lo vamos a hacer, simplemente es cuestión de tener en cuenta que las definiciones deben iniciar con minúscula y este debe venir organizado alfabéticamente. Después de las listas especiales, digamos que ya hemos terminado esa sección de listas especiales. Recuerden que vamos en el orden consecutivo como debe venir su proyecto ordenado en cuanto a las hojas preliminares. Y después de las listas especiales vendrá otra sección importante, muy importante, la cual son los formatos de los resúmenes. El formato de resumen en español y el resumen en inglés. Es importante tener en cuenta que estos resúmenes son formatos institucionales
por eso mostramos esta imagen. Cada una es una hoja diferente, ¿sí? Una hoja para resumen en español, una hoja para resumen en inglés. No se debe pasar de una hoja cada resumen, no debe exceder la hoja, ¿sí? Y vamos a mantener el formato como tal, es decir, cada uno de estos puntos. El título, ¿sí? Ponemos título, 2 puntos, ponemos el título de nuestro proyecto, finalizando con un asterisco como lo vemos acá. Autor o autores, y finalizando el último autor vamos a poner estos 2 asteriscos que vamos a relacionar aquí como nota a pie de página. Palabras claves, las cuales están dentro de máximo 8 palabras claves, mínimo 3 palabras claves. Y la descripción, la cual es nuestro resumen como tal de nuestro proyecto, la cual está en el rango dentro de máximo 300 palabras a mínimo 200 palabras. ¿Listo? Mínimo 200, máximo 300, lo consignamos acá y al final ponemos esta información institucional. ¿Listo? Tal cual como lo vemos acá, así lo debemos hacer. Hay un punto, y es que si su resumen, su descripción posiblemente alcanza las 300 palabras o más de 270 o 280, qué sé yo, posiblemente va a exceder la hoja, ¿verdad? Va a exceder más de la hoja, y en ese orden de ideas pues vamos a tener un pequeño inconveniente. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Lo único que necesitamos hacer es seleccionar todo el texto de la descripción, y una vez hecho vamos a bajarle un punto al interlineado para poder reducir ese tamaño del texto y que se me ajuste a una sola hoja. De no ser suficiente esa acción, también podemos disminuirle un punto al tamaño de la fuente, al texto de la descripción solamente, el resto lo dejamos quieto. Y con esta acción ya les aseguro que cada resumen se les va a ajustar a una sola hoja y van a poder solucionarlo perfectamente. Muy bien, la jerarquía de títulos. Esta es la forma, digamos, o el formato en el cual APA nos indica cómo debemos consignar cada título dependiendo de su propio nivel. Bien, pues títulos de primer nivel. Recordamos que los títulos de primer nivel pues hacen referencia a esos temas principales, a ese tema principal que estamos trabajando en ese momento en el trabajo, en el proyecto. Y pues bueno, los vamos a poner centrados y con negrita. Después títulos de segundo nivel, los cuales vendrían a ser el subtema de esto, el tema principal. Vemos que vendrían alineados a la izquierda, títulos de segundo nivel, alineado a la izquierda y con negrita. Títulos de tercer nivel con negrita y con cursiva. Títulos de cuarto nivel vendría con, vemos que tiene aplicada una sangría, por lo cual está separado del margen, es lo que podemos ver ahí. Entonces negrita, sangría, y se finaliza con un punto, al igual que el título de quinto nivel con sangría, con negrita y con cursiva. Pero algo que tienen en común estos dos títulos es que finalizamos el título con un punto, y el párrafo de estos títulos debe iniciar en la misma línea donde termina el título. Bien, tener en cuenta, tener presente esa diferencia entre los otros títulos, que cuarto y quinto nivel aplicamos una sangría y el párrafo debe iniciar en la misma línea donde termina. Los párrafos, recuerdan que les mencioné acerca de los párrafos. Siempre que iniciamos un nuevo párrafo se aplica una sangría de 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros, siempre. Bien, pues así tendría que verse. Vemos que el texto está justificado y que tiene la sangría. ¿Cómo se logra esto? Se logra en la configuración del Word, cuando vamos a configurar la fuente que vamos a utilizar para los párrafos, pero esto ya está listo en la plantilla que les he mencionado. Listo, así que no nos preocupemos por ese detalle. Importante tener en cuenta que hay unos ítems que deben iniciar en una hoja nueva. ¿Cuáles son? Listas especiales, introducción, objetivos, referencias bibliográficas y apéndices. Cada uno de estos ítems tendría que empezar en una hoja. Bien. Presentación de tablas. En cuanto a la presentación de tablas, bueno, ya estuvimos viendo cómo debemos
realizar las listas especiales, ¿verdad? Las listas especiales donde vamos a insertar lista de tabla, lista de figuras, lista de apéndices, etcétera. Pero veamos cómo realmente vamos a insertar esas tablas y esas figuras dentro de nuestro trabajo. Es muy sencillo este formato, simplemente es cuestión de poner el número de la tabla o de la figura en negrita, como lo vemos aquí en la parte superior de la tabla o de la figura. Debajo vamos a consignar el título, el cual debe ser corto pero explicativo y debe venir en cursiva. No vamos a poner un título tan largo. A veces cometemos ese error de poner un título súper largo y de incluso hasta 3 líneas, en el cual estamos explicando, profundizando información acerca de la tabla o de la figura, lo cual vendría a ser un pequeño error. ¿Listo? Aquí vamos a poner un título corto pero explicativo. Después vendría nuestra tabla, en la cual APA nos menciona que no se deben visualizar las líneas verticales, sino solo las líneas horizontales, ¿ok? Así como lo vemos acá. Y que si utilizamos colores, debemos utilizar escala de grises en nuestra tabla, no colores pasteles, no colores llamativos, escala de grises. Y debajo de nuestra tabla o de nuestra figura, vamos a utilizar esta palabra nota solo si necesitamos profundizar información y o referenciar, ¿ok? Es decir, esta palabra nota nos sirve para cualquiera de esas dos acciones. Si hemos extraído información de otra fuente para realizar esta tabla, pues tendríamos que referenciar, y para eso vamos a poner la palabra nota, punto, y ponemos la referencia bibliográfica. Bien, si necesitamos profundizar la información, también lo podemos hacer. Incluso si necesitamos hacer las dos cosas al mismo tiempo, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ¿ok? Para eso es la palabra nota. Aquí vemos que cuando utilizamos colores, pues nos indica que utilizamos escala de grises. Para la presentación de figuras vemos exactamente que es el mismo formato, bien, que acabamos de explicar, el número de la figura, el título corto, después debajo vendría la figura y debajo vemos la nota. Aquí vemos que están profundizando un poquito de información acerca de la figura y después referencian, ¿verdad? Entonces ahí vemos el ejemplo que les estaba mencionando. Perfecto. A continuación vamos a ver entonces otro tema muy importante, el cual tiene que ver con la citación de nuestro proyecto, ¿sí? Todos ya sabemos la importancia tan grande que tiene el tema de la citación, de la ética académica, cuando escribimos, ¿verdad? El hecho de darle el crédito apropiado a aquellas fuentes que me sirvieron para poder escribir mi proyecto, las cuales me soporté, etcétera. Sin embargo, hay otro punto muy importante, y es el hecho de que la citación, una buena citación y una buena referenciación, no solamente me permiten darle ese crédito apropiado a la fuente que utilizamos, sino que también tiene dos propósitos sumamente importantes. Aparte del hecho de dar el crédito apropiado a esas fuentes que utilizamos, lo cual pues vendría a ser prácticamente el primer propósito más importante de una buena práctica de nuestros escritos. El segundo propósito que les quiero mencionar es la recuperación de la información. Es sumamente importante que una fuente que estamos mencionando en nuestras citas y en nuestras referencias bibliográficas sea recuperable. Si no lo es, si no es recuperable, es una fuente rota, no podemos constatar que realmente usted pudo haberse basado en esa fuente, ¿cierto? Es muy importante eso. Para eso, pues la norma APA, en su sistema de citación, es muy sencillo, autor y fecha, dentro del texto que estamos escribiendo, y listo, de esa manera citamos. Si estamos utilizando un libro, pues sería autor, fecha y paginación, lo cual también sigue siendo súper sencillo. Por eso pues APA es una de las normas preferidas, además de ser una norma internacional y una de las más utilizadas en trabajos académicos y científicos. ¿Cómo lo vamos a estar manejando? Bueno, muy sencillo. APA tiene
digamos que los mismos tres formatos de citación que existen en cualquier otra norma, TEC, en Vancouver, etcétera. ¿Cuáles son esos tres formatos? Bueno, uno de esos es la cita larga, ¿sí? La cita corta y la cita de parafraseo. Tenemos esos tres tipos de cita. Sin embargo, en APA vamos a ver cómo es el formato para cada una de estas tres formas. Básicamente, para las citas cortas en APA, vemos que deben ser de menos de 40 palabras, ¿cierto? Y al ser una cita corta, esta la vamos a insertar dentro de nuestro texto, dentro del texto que estamos escribiendo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a insertar esta cita entrecomillada, porque es una cita textual directa, ¿verdad? Entonces, bueno, primer punto, vendría insertada dentro de nuestro texto. No tenemos que poner punto y aparte e insertar la cita. Segundo, al igual que en otras normas, tenemos la opción de iniciar la cita mencionando primero al autor o dejando al autor al final, ¿verdad? Es decir, las citas en las que mencionamos primero al autor son citas basadas en el autor, por lo cual vamos a insertar el apellido del autor, la fecha de publicación, el año de publicación entre paréntesis, una palabra de enlace que puede ser afirma, sostiene, etcétera. Abrimos comillas, insertamos el texto, cerramos comillas y al final ponemos la paginación p.90. ¿Okay? Ahí está, súper fácil. Ya si es una cita basada en el texto, pues vemos que iniciamos la cita abriendo comillas, insertamos el texto, cerramos comillas y al final ponemos la fuente completa toda entre paréntesis, KQ, 2009, P.90, que es la paginación, cerramos paréntesis y finalizamos con un punto. Ahí tenemos nuestra cita de menos de 40 palabras, sea basado en el autor o sea basado en el texto. ¿Quién decide cómo citar, si basado en el texto o basado en el autor? Usted, solo usted, que es el que está escribiendo, que es el que tiene el criterio para decir si quiere darle más relevancia al texto o al pensamiento o al concepto que dijo ese autor, más que al autor mismo, o quiere basarse un poquito más en el autor, ¿cierto? Entonces, pues simplemente iniciamos la cita mencionando al autor. Citas de más de 40 palabras, las citas largas que en el caso de APA son más de 40 palabras. Estas citas, al ser largas, vemos que la diferencia se marca en que vamos a finalizar nuestro texto con un punto, igual que en el ejemplo anterior, mencionamos al apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis, una palabra de enlace, recuerden, afirma, sostiene, establece, qué sé yo, 2 puntos. Pero a diferencia de las citas de menos de 40 palabras, vamos a iniciar o a plasmar este texto que estamos insertando en un párrafo aparte, pero con una sangría de 0,5 en bloque. En bloque quiere decir que le aplicamos esa sangría a todo el párrafo. De esta manera, pues ahí tenemos esta cita de más de 40 palabras, ¿sí? Simplemente estamos quitando las comillas a pesar de que es una cita textual, porque la sangría es la que me está reemplazando esas comillas. Bueno, ahí la tenemos, igual basado en el autor o basado en el texto, simplemente ponemos la fuente al final de la cita del texto como tal. Y las citas de parafraseo. Citas de parafraseo o citas indirectas, también conocidas, las cuales en el caso de APA venimos escribiendo nuestro texto, finalizamos con un punto y insertamos la cita que vamos a mencionar, ¿cierto? Si es basado en el autor, pues ya lo saben, KQ 2009, y empezamos a parafrasear, es decir, a expresar con nuestras propias palabras lo que dijo ese autor, ¿cierto? Pero expresándolo con nuestras propias palabras para dar a entender de pronto de una manera más clara la idea, o etcétera, como lo queramos ver, está bien, ¿cierto? Sin embargo, por utilizar nuestras propias palabras no significa que esa idea sea nuestra. Debemos citar apropiadamente, ¿sí? Y aquí tenemos pues los ejemplos. A partir de acá, entonces, ya vendrían
las variantes, que son muchas, son diferentes y son muchas variantes dependiendo del tipo de autor y del número de autores que existan en esa fuente que yo utilicé. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues simplemente vamos a revisar cómo interpretar esta presentación. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan utilizar esta presentación para su proyecto de grado, para que se puedan guiar cada vez que necesiten realizar una citación. Es decir, no vamos a explicar todas las diferentes variantes una por una, porque no es la idea ni que se la memorice, ni que se aprenda completamente bien, dependiendo de cada variante, los elementos, cómo deben ir ordenados. No, lo que vamos a hacer es aprender a interpretar la norma con esta presentación de PowerPoint, para la cual usted va a tener acceso, ¿sí? Y listo. Bien, pues en ese orden de ideas, aquí la tenemos. Hay diferentes variantes en qué tipo de autores o número de autores. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando son dos autores, entonces van separados por una Y, pero si estamos escribiendo en inglés, pues utilizaríamos un ampersand, ¿sí? Y aquí nos da dos ejemplos, uno basado en el autor y uno basado en el texto, ¿bien? Para que se puedan guiar muy bien a la hora de hacer la presentación. Solo voy a explicar algunos casos específicos, por ejemplo en APA séptima edición nos dice que cuando tengamos una cita de 3 o más de 3 autores, ¿sí? Una fuente de 3 o más de 3 autores, podemos acortarla para que no sea tan larga, podemos acortarla poniendo solo el apellido del primer autor de esa lista, de esa fuente, más la expresión et al. 2018, que sería el año de publicación, y cerramos paréntesis, toda la información entre paréntesis. ¿Listo? Y de esa manera lo solucionamos. Primer apellido del primer autor, la expresión et al, que significa y otros, y el año de publicación. Este es otro ejemplo que me gusta mencionar, y es cuando hablamos de una entidad o de una organización como autor, ¿sí? Es decir, un autor corporativo. ¿Qué nos dice APA? La norma nos dice que en estos casos, la primera vez que mencionemos a esa organización o a esa entidad, vamos a utilizar el nombre completo de la organización. Después de esto, entre paréntesis, vamos a poner las siglas, ¿sí? Más el año y listo. Y ahí pues insertamos la cita. Pero a partir de la segunda vez que volvamos a citar, ya no es necesario plasmar toda esta información completa, sino solamente las siglas más el año entre paréntesis y listo. Y pues insertamos el texto. Bien, súper fácil. Y por eso pues aquí nos da un ejemplo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2004 entre paréntesis, afirma que, y a partir de la segunda vez que yo vuelva a citar a la ONU, simplemente lo hago utilizando las siglas. La ONU 2004 afirma. A partir de acá, pues ya nos vienen otras casos diferentes que no los vamos a explicar, no vamos a profundizar en ellos. Simplemente, por favor, descargue esta presentación y revise aquí esta información. Aquí les va a dar la explicación de lo que deben hacer en cada uno de estos casos, ¿sí? Diferentes, y les va a dar un ejemplo específico para que se puedan guiar muy bien sin mayor problema, ¿sí? Tenemos diferentes casos, los casos más comunes en los cuales debemos citar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos incluso redes sociales, publicaciones en redes sociales como un tweet, como una publicación en Facebook, como un video de YouTube. Todo esto lo podemos citar y lo podemos evidenciar. Y pues aquí ya llegamos a las referencias bibliográficas. En la lista de referencias bibliográficas, la lista como tal, hay que tener en cuenta algunos detalles, como nos menciona acá.
son un listado de información completa de las fuentes citadas dentro del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta lista vamos a plasmar las referencias bibliográficas completas de cada una de las citas que mencionamos a lo largo del desarrollo de nuestro texto. ¿Listo? Otro detalle importante, como pueden ver, vamos a aplicar una sangría francesa en estas referencias, en este listado, lo cual ya está configurado en la plantilla que les he mencionado a lo largo de la capacitación. Y cada una de las referencias va a venir organizada alfabéticamente por el primer apellido o nombre que aparezca en cada referencia. ¿Listo? Entonces, tenemos otra explicación adicional. Y este es un ejemplo de cómo tendría que verse. Fíjense que no ponemos número de capítulo, como les mencioné al inicio, y viene aplicada esta sangría francesa. Y pues viene organizado alfabéticamente. Y a partir de acá, pues empieza cada una de las diferentes variantes, de los diferentes casos de referenciación. Así como tenemos diferentes casos de citación, tenemos diferentes casos de referenciación, para lo cual, en esta presentación, basada en las normas APA séptima edición, aquí tenemos todo exactamente como lo dice la norma, van a tener los elementos de cada referencia en el orden en el que deben plasmarlos y un ejemplo, ¿sí? Entonces, no vamos a explicar cada caso de referencia, no es necesario, aquí lo van a tener. Entonces, para darles un ejemplo, aquí nos dice, bueno, cómo referenciar un libro con autor o un libro con editor. Da los datos, los elementos, nos dice, bueno, ponga el apellido, coma, iniciales de los nombres, el año de publicación entre paréntesis, punto, título en cursiva y la editorial, y listo. En APA séptima edición ya no nos pide poner el lugar geográfico de la editorial, y aquí nos da el ejemplo, tal cual. Bien. Material online. Otro cambio en la norma APA séptima edición es que en APA séptima edición pues ya no tenemos que poner el consultado o disponible en o consultado de, ¿cierto? Simplemente, como lo podemos ver, vamos directamente al HTTP. Los elementos necesarios de esa fuente y directamente nos vamos al HTTP, la URL, ¿ok? Para fuentes de información online. En ese orden de ideas tenemos reglas para referenciar una publicación periódica como un artículo en papel, el DOI, reglas para referenciar por autores, la variación por autores, de 2 a 20 autores, de más de 20 autores, cuando el autor es anónimo, ¿sí? Ahí tenemos cada uno de estos ejemplos, reglas para referenciar un periódico, con autor, sin autor u online, una revista, magazine, impresa o online, recuerden, tienen los elementos en el orden en el que deben estar organizados y el ejemplo para que se puedan guiar, reglas de material electrónico como páginas web, CD-ROOM, enciclopedias en línea, una película, una serie de televisión, un video. Todo esto lo podemos referenciar, lo podemos citar y lo podemos referenciar. Como referenciar una fuente en idioma extranjero y su traducción, fotografías, informes, simposios, trabajos de grado en físico u online. Ahí tenemos cada uno de los datos que se necesita en el orden en el que debe venir. Y venimos a esta parte muy importante, la cual tiene que ver con la gran pregunta: ¿cómo referenciar y citar fuentes jurídicas nacionales colombianas, verdad? Ya que la norma APA como tal no tiene pautas o especificaciones al respecto. APA es una norma internacional, pero no tiene como tal especificaciones para las fuentes jurídicas nacionales de cada país, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que sí tiene APA? APA tiene este sistema llamado The Blue Book, a Uniform System of Citation, el cual es un sistema
que fue desarrollado por editores de muy prestigiosas revistas en el ámbito jurídico, como de Harvard Lab Review, de Columbia Lab Review y de Yale Lab Journal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear un formato, crear un sistema, un formato uniforme para citaciones y referenciaciones en investigaciones y trabajos académicos en esta área de las ciencias jurídicas. Bien, este material es muy completo. Aquí van a encontrar en las flechitas de la parte izquierda, van a encontrar la fuente como tal que ustedes necesiten citar o referenciar, citar y referenciar. Y en el recuadro grande van a encontrar esto que se llama forma estándar, que es los elementos que se necesitan para citar o referenciar esta fuente, perdón, ¿sí? Y el ejemplo de esa referencia bibliográfica, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando lo vayan a necesitar hacer, pues simplemente aquí tienen el ejemplo y aquí tienen los elementos que deben consignar para realizar esa referencia. La referencia como tal. Ahora, aquí en esta flecha pequeña tenemos, dice en el texto. En el texto significa que esta es la forma de citar esta fuente de información. Esta es la referencia larga que vamos a plasmar en la lista de referencias y esta es la forma corta en la que vamos a citar dentro de nuestro texto. En ese orden de ideas tenemos diferentes fuentes para citar y referenciar en este ámbito jurídico, como la Constitución Política de Colombia, leyes que no sean códigos, decretos con fuerza de ley, cada uno con su propio ejemplo, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, con su ejemplo como tal, la jurisprudencia, órganos internacionales, tratados y otros acuerdos internacionales, casos de derecho internacional, arbitrajes internacionales, órganos internacionales como materiales de las Naciones Unidas también, con su propio ejemplo. Bien, eso para el tema de las fuentes jurídicas como tal. Y pues aquí tenemos una parte también muy especial para el tema de cómo citar y referenciar obras clásicas importantes, autores clásicos importantes. Tenemos una sección que es la forma estándar en cómo se cita y se referencia este tipo de obras en formato APA, ¿cierto? Aquí está, la séptima edición. Acá está, ¿sí? Simplemente es seguir el ejemplo. Sin embargo, hay otros formatos que no los vamos a explicar, no vamos a profundizar muy bien en ellos, porque son formatos especiales según el autor importante de esta obra clásica, ¿sí? Muchos de estos autores tenían su propia forma específica de citar y de referenciar. Para un ejemplo de ello está aquí la paginación de Estéfanos, la cual aplicaba para citar y referenciar a Platón, por ejemplo. Y de esta manera, pues tenemos otros autores presocráticos, ¿sí? Aquí está, cada uno con su ejemplo, como citar y referenciar a Aristóteles, ¿sí? Autores medievales, Descartes, ¿sí? Kant, etc. Aquí en esta webgrafía, si van a descargar esta presentación, van a encontrar más soporte para este tipo de citación y de referenciación. ¿Okay? Pues bien, ya casi estamos finalizando. Vamos a mirar ahora a continuación los tips importantes a tener en cuenta a la hora de entregar nuestro proyecto de grado en la Biblioteca UIS. Primer detalle importante tener en cuenta, absolutamente todo ahora es en línea, ¿verdad? Después de la pandemia, en todas las instituciones, organismos, incluso empresas, etcétera, tuvimos que reinventarnos y esto nos permitió incluso mejorar, ¿cierto? Por lo cual todos estos procesos de entrega de trabajos de grado se hacen virtualmente. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a la página de la Biblioteca UIS cuando llegue nuestra hora
de entregar nuestro proyecto de grado en biblioteca, porque ya nos vamos a graduar, en ese momento vamos a ir a esta página, a la página de la biblioteca, y vamos a bajar hasta ver estos dos iconos. El icono de entrega del trabajo de grado en Biblioteca WIS y el repositorio institucional. En este icono van a encontrar una guía importante de cómo deben diligenciar el repositorio institucional, el cual no es más que un formulario en el cual ustedes van a estar diligenciándolo. Este es el formulario, aquí en donde dice repositorio institucional, es donde van a poder abrirlo, van a empezar a diligenciarlo, y a medida de que lo van diligenciando, van a tener que subir sus documentos de su proyecto de grado. Documentos obligatorios, estos tres. El documento, el cual es el grueso de su proyecto de grado, que lo realizó en Word, qué sé yo, o en LaTeX, y lo tiene en PDF, ¿verdad? Y le va a poner este término, documento. La nota de proyecto de grado, la cual se la da a su escuela, la carta de autorización de uso a favor de la WIS, la cual descarga de la página de la biblioteca, ¿sí? Y esos serían los tres documentos obligatorios importantes, ¿sí? Diligencia el formulario y carga estos documentos. Ahora, tenemos estos dos que son opcionales. Recuerdan que hablamos de la carpeta de apéndices cuando usted no quiere que sus apéndices vayan aquí dentro del proyecto, ¿verdad? Pues aquí está. Esto solo aplica para ese caso, para el caso del estudiante que va a enviar los apéndices adjuntos, los va a cargar directamente en el formulario y no los va a tener acá. Entonces aquí tenemos la carpeta comprimida de apéndices. Y por último, la carta de confidencialidad, la cual es una carta en la cual usted, junto con su director, los dos tienen que aparecer sus nombres y sus firmas, manifiesta que no desean que su proyecto sea publicado por un periodo específico de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene fórmulas pendientes por patentes, porque de repente hicieron ese proyecto en convenio con alguna empresa y necesitan que esa información no sea publicada por un determinado tiempo, etcétera. Pueden haber diferentes razones. Simplemente es descargar la carta, la plantilla en Word de la página de la biblioteca, diligenciarla, debe venir firmada por autor y director, o autores y director, y pasarla a PDF, convertirla a PDF. Este es un ejemplo, la carta de autorización de uso a favor de la WIS. Algunas consideraciones adicionales, de pronto para tenerlas en cuenta. Y un punto muy importante, el cual es que cuando usted vaya a entregar su proyecto de grado en la biblioteca WIS, en ese momento la biblioteca tiene 10 días hábiles para revisar su proyecto y notificarle a través de su correo institucional. Importantísimo ese punto, siempre estar pendiente de su correo institucional una vez haya subido su proyecto de grado, dado que ese es el único canal oficial por el cual nosotros nos comunicaremos con usted para decirle su proyecto de grado quedó bien, ya está paz y salvo con biblioteca, ya se puede graduar. O su proyecto de grado tiene algunas correcciones por hacer, por favor hágalas. Si ese es el caso, debe realizar las correcciones y de nuevo subir de nuevo el proyecto de grado, valga la redundancia, subir de nuevo el proyecto de grado en el formulario del repositorio institucional. Pues bien, a continuación lo que vamos a hacer es mostrarles, antes de finalizar, en dónde es que vamos a conseguir todo este material, todo este importantísimo material, como lo es la plantilla en Word para APA séptima edición, esta presentación en PowerPoint para que la puedan descargar en PDF y la puedan utilizar en su proyecto de grado cada vez que necesiten aclarar algún parámetro de forma o citar o referenciar en algún caso específico. Y también van a poder encontrar las cartas, la carta de autorización de uso a favor de la WIS y la carta de confidencialidad del formato como tal para que lo puedan diligenciar.
Pues bien, aquí estamos ya en la página de la Universidad Industrial de Santander, nuestra querida WIS, ¿sí? En su nueva página web. Vamos a ingresar en este cuadrito pequeño, vamos a tratar de clic y la primera pestañita que nos aparece es la página de la biblioteca WIS, le damos clic ahí y aquí estamos ya en la página de la biblioteca. Fíjense que aquí está los iconos que les mencioné para que puedan entregar su proyecto de grado. Sin embargo, vamos a ir a este icono. Ayudas disponibles para la presentación de trabajo de grado, normas, plantillas específicas. Vamos a darle clic ahí. Al darle clic ahí, vamos a tener que loguearnos. ¿Cómo nos logueamos? Súper fácil. Si es estudiante, debe ingresar su código de carrera junto con código de estudiante, todo pegadito. Y en la clave vamos a ingresar la clave que utilizamos normalmente para realizar préstamos en la biblioteca. Cada vez que necesitamos hacer un préstamo en la biblioteca WIS, bueno, debemos ingresar una clave de 4 números no consecutivos, esa es la clave. Le damos a ingresar y nos va a redirigir a la plataforma de Booklick, una plataforma paga y suscrita por la biblioteca, en la cual pueden encontrar un sinnúmero de material de apoyo para su proyecto de grado y para sus diferentes investigaciones, trabajos, etcétera, no solamente para proyectos de grado. En esta plataforma van a poder incluso loguearse, crear un usuario. Hay una comunidad súper grande de toda nuestra comunidad universitaria, usuarios que pueden subir material de mucho interés en cualquier área del conocimiento, en fin. Aquí estamos en Booklick y aquí tenemos el material que les mencioné. Entonces, aquí tenemos el video tutorial que están viendo. Bueno, lo van a encontrar acá. Van a encontrar videotutoriales de las normas APA, ICONTEC y Vancouver. Aquí están las cartas. Simplemente al darle clic, simplemente vamos a darle clic acá. Esperamos a que cargue, a veces es un poquito lento. Esperamos a que cargue y al darle clic aquí en ver, va a descargar esta presentación en PowerPoint o en PDF para su computador para que pueda utilizarla, la guarda ahí y la utiliza como una de las herramientas o de los recursos disponibles para la presentación de sus proyectos de grado y de sus trabajos académicos. ¿Listo? Asimismo, van a encontrar la plantilla en Word de la norma APA séptima edición, también de otras normas como ICONTEC, como Vancouver. Aquí está la plantilla, aquí está, simplemente darle clic, después darle clic en ver y la descargan súper fácil. Quiero mostrarles ahora a continuación la plantilla, antes de finalizar, la plantilla en normas APA que les he mencionado tanto. Pues bien, aquí está. Aquí tenemos nuestra plantilla en formato APA séptima edición. Fíjense que aquí está la portadilla, cornisa, simplemente es que reemplacen la información por la información de su proyecto de grado, de dedicatoria, agradecimientos, la tabla de contenido, ¿sí? Algunas explicaciones resaltadas para que ustedes la puedan ver y simplemente las quitan cuando las vayan a utilizar la plantilla. Lista de tablas, lista de figuras, lista de apéndices, cada una tiene una explicación también. El formato de los resúmenes es muy importante, también ya está listo. Simplemente utilícenla, de verdad que les digo que les va a facilitar muchísimo el trabajo, les va a ahorrar mucho tiempo más que todo. Entonces, bueno, ahí está la plantilla en normas APA séptima edición. Pues bien, eso ha sido todo por esta oportunidad. Muchísimas gracias por su cordial atención. Aquí les dejo los correos a los cuales nos pueden escribir, aiportil@wis.edu.co o willgras@wis.edu.co para cualquier duda puntual que de pronto puedan llegar a tener durante el desarrollo de su proyecto de grado, ya que las dudas surgen es cuando estamos escribiendo. Muchas gracias.